Hay un momento exacto en el que algo sale mal. No hay gritos, no hay advertencias, solo una luz que aparece donde no debería. Las personas que vivieron esto dicen lo mismo. El cuerpo no respondió y el tiempo dejó de existir. Cuando todo terminó, faltaban horas, en algunos casos, días, y nadie pudo explicar por qué. Esto no es ficción. En Tenebrae Vox escucharás 5 historias de abducciones extraterrestres registradas por testigos que aún cargan con lo que ocurrió. Si continúas, escucha con atención, porque lo que se llevaron nunca siempre vuelve completo. Esta es la historia que cambió para siempre la ufología mundial. Antes de 1961, la gente hablaba de platillos voladores, pero nadie hablaba de abducciones. Betty y Barney Hill eran una pareja respetada de New Hampshire. Ella, trabajadora social. Él, empleado del servicio postal. El 19 de septiembre de 1961, mientras conducían por las montañas blancas, el cielo decidió reclamarlos. Vieron una luz que parecía seguirlos. Barney, curioso y algo escéptico, detuvo el auto y usó sus binoculares. Lo que vio lo dejó paralizado. Un disco gigante con ventanillas. A través de ellas pudo ver figuras humanoides con uniformes oscuros que lo observaban fijamente. Barney sintió un terror irracional. Subió al auto y gritó: «¡Nos van a atrapar!». Escucharon un zumbido rítmico que hizo vibrar todo el metal del coche. De repente, una extraña somnolencia los invadió. Cuando despertaron del trance, estaban a 50 kilómetros de donde recordaban estar. Al llegar a casa, notaron cosas extrañas. Los zapatos de Barney estaban inexplicablemente desgastados. El vestido de Betty tenía un polvo rosa desconocido y sus relojes se habían detenido para siempre. Lo más inquietante era que les faltaban exactamente 2 horas de su vida. Un vacío mental total que pronto se llenaría con pesadillas aterradoras. La pareja acudió al doctor Benjamin Simon, un psiquiatra de renombre, para intentar recuperar sus recuerdos mediante hipnosis regresiva. Las grabaciones son escalofriantes. Betty describió cómo fueron llevados a salas separadas. A ella le insertaron una aguja larga en el ombligo. Una prueba de embarazo alienígena, se especuló después, pero el detalle clave fue el mapa estelar. Betty pidió al líder de los seres que le dijera de dónde venían. El ser le mostró un holograma con puntos y líneas. Años después, Betty dibujó ese mapa. En ese momento, no existía ninguna referencia astronómica conocida que encajara. Años más tarde, la astrónoma Marjorie Fish descubrió que el mapa de Betty coincidía perfectamente con el sistema binario de estrellas Zeta Reticuli. Lo impresionante es que los datos estelares necesarios para crear ese mapa no estaban disponibles para el público en 1961. ¿Cómo pudo una trabajadora social sin conocimientos de astronomía dibujar un mapa estelar preciso de un sistema solar a 39 años luz de la Tierra? Los Hill nunca buscaron fama ni dinero. Su historia fue filtrada a la prensa, convirtiéndose en el pilar de todo lo que hoy sabemos sobre los grises. Whitley Strieber no era un buscador de ovnis. Era un exitoso escritor de novelas de terror en Nueva York. Pero en la Navidad de 1985, mientras descansaba en su cabaña aislada, vivió una experiencia que superaba cualquier ficción que él pudiera escribir. Su relato, plasmado en el libro Communion, se convirtió en el análisis más profundo y perturbador sobre la psique de un abducido.
La noche del 26 de diciembre, Strieber activó la alarma de su cabaña y se fue a dormir. Horas después, se despertó al ver que la puerta de su habitación se abría lentamente. Una figura pequeña y delgada entró. Strieber, paralizado por un miedo que describió como electrizante, vio cómo la criatura se acercaba a su cama. Lo siguiente que recuerda es estar fuera de su casa, siendo llevado hacia un objeto que flotaba entre los árboles. No era un viaje de exploración, era una extracción. Strieber describió 4 tipos de seres, unos pequeños y robóticos, otros delgados con ojos enormes, y una figura que parecía ser femenina y con la que sintió una extraña conexión mental. En la nave, fue sometido a procedimientos médicos invasivos. Describió una aguja larga que le introdujeron en el cerebro a través de la nariz y una sonda rectal. Lo más inquietante no fue el dolor, sino la sensación de que estos seres tenían el control total sobre sus emociones, pudiendo proyectar paz o terror absoluto a su voluntad. Al regresar, Strieber pensó que se estaba volviendo loco. Se sometió a exámenes psiquiátricos y neurológicos, pero todos indicaban que estaba sano. Bajo hipnosis, recuperó fragmentos de otros encuentros que habían ocurrido desde su infancia. Se dio cuenta de que los visitantes, como él los llamaba, habían estado presentes en su vida durante años. Su libro Communion mostró en su portada la cara de un Chris, una imagen que se volvió icónica y que miles de personas alrededor del mundo reconocieron como algo que ellos también habían visto en sus dormitorios. Strieber nunca afirmó con certeza que fueran extraterrestres. Planteó que podrían ser seres de otra dimensión o una parte desconocida de la conciencia humana. Su historia es vital porque cambió el enfoque de las abducciones, de naves espaciales a la intrusión de lo desconocido en la privacidad de nuestro hogar. ¿Estás seguro de que estás solo en tu habitación esta noche? ...5 de noviembre de 1975... en las montañas de Arizona, un grupo de 7 madereros termina una jornada agotadora en el bosque nacional Apache Sitgreaves. Nada los preparaba para lo que verían al doblar una curva en su camioneta. Entre los pinos, un resplandor dorado iluminaba el suelo. No era un incendio, no era la luna, era un disco metálico perfecto, flotando en silencio absoluto. En ese momento, Travis Walton cometió el error de su vida. Se bajó del vehículo. Travis se acercó al objeto, ignorando los gritos de sus compañeros que le pedían que regresara. Cuando estuvo a pocos metros, el disco empezó a emitir un sonido vibrante y agudo. De repente, un rayo de energía azul verdosa salió del centro de la nave y golpeó a Travis en el pecho. Los testigos cuentan que salió despedido hacia atrás como si hubiera recibido una descarga eléctrica masiva. El pánico se apoderó de los otros 6 hombres, quienes arrancaron la camioneta y huyeron a toda velocidad, dejando a Travis tendido en el suelo. Tras recorrer unos kilómetros, el remordimiento venció al miedo. Regresaron al lugar, pero Travis ya no estaba. La luz se había ido. Lo que siguió fue una de las cacerías humanas más grandes en la historia de Arizona. La policía no creía en ovnis. Creían que los madereros habían asesinado a Travis y ocultado su cuerpo. Para demostrar su inocencia, los 6 hombres se sometieron a la prueba del polígrafo. Los resultados dejaron a las autoridades mudas. Todos decían la verdad. Habían visto una nave y Travis había sido atacado por ella. Mientras el mundo lo buscaba, Travis despertaba en un lugar que desafiaba la lógica. Según su relato, se encontró en una sala húmeda y fría.
El aire era pesado. Al abrir los ojos, vio a 3 criaturas de poco más de 1 metro de altura, con cabezas grandes, ojos negros inmensos y piel blanca y gomosa. Travis, en un ataque de adrenalina, tomó un cilindro de cristal y trató de atacarlos. Los seres se retiraron sin violencia. Poco después, un hombre alto, con un casco brillante y ojos dorados, lo guió a través de la nave. Travis intentó hacer preguntas, pero el ser solo sonreía. Lo llevaron a una mesa, le pusieron una máscara en la cara y volvió a perder el conocimiento. 5 días después de su desaparición, Travis apareció en una cabina telefónica en Heber, Arizona. Estaba desorientado, sucio y aterrado. Pensaba que solo habían pasado unas horas. El caso Walton es único porque hay múltiples testigos, pruebas de polígrafo consistentes y una víctima que, décadas después, sigue manteniendo la misma versión. ¿Fue un experimento militar o un encuentro real con lo desconocido? La pregunta sigue flotando en los bosques de Arizona. ...11 de octubre de 1973... Pascagoula, Mississippi. Charles Hickson, de 42 años, y el joven Calvin Parker, de 19, solo querían una noche tranquila de pesca en el muelle de un astillero abandonado. Pero lo que surgió de la oscuridad no fue un pez, sino una estructura ovalada de luces azules que emitía un zumbido ensordecedor. En ese instante, la vida de estos 2 hombres cambió para siempre, dando lugar a uno de los encuentros cercanos más aterradores y creíbles de la historia. A diferencia de los típicos grises, los seres de Pascagoula eran monstruosos. Hickson describió 3 criaturas que flotaban sobre el agua. No tenían ojos visibles, sus bocas eran simples ranuras y en lugar de manos poseían pinzas similares a las de un cangrejo. Su piel era grisácea y arrugada, como la de un elefante. Sin mediar palabra, 2 de las criaturas levantaron a Hickson, mientras la tercera se llevó a un Calvin Parker que se había desmayado por el terror. Hickson relató que sintió una parálisis total y que su cuerpo flotaba sin peso hacia el interior de la luz azul. Dentro de la nave, Charles fue colocado en una posición vertical en una sala intensamente iluminada. Allí, un dispositivo que él describió como un ojo mecánico del tamaño de una pelota de fútbol comenzó a rodearlo, escaneando cada centímetro de su cuerpo. Durante 20 minutos, Hickson estuvo consciente, pero incapaz de moverse, sumido en una confusión absoluta. Las criaturas no hablaban, se movían con movimientos mecánicos y precisos. Tan pronto como terminó el examen, los hombres fueron depositados de vuelta en la orilla del río. La nave simplemente desapareció en el cielo nocturno. Este es el punto que hace que el caso sea legendario. Aterrorizados, los hombres fueron a la oficina del sheriff. El sheriff, escéptico, pensó que estaban borrachos o mintiendo. Para atraparlos en su propia mentira, los dejó solos en una sala con una grabadora oculta. En lugar de reírse o planear una broma, la cinta capturó un momento de vulnerabilidad extrema. Se escucha a Calvin Parker llorando, rezando y diciendo: «Casi me muero del susto, Charles. ¿Por qué nosotros?». La autenticidad de ese terror, grabado cuando ellos creían que nadie escuchaba, es la prueba más fuerte del caso. Calvin Parker guardó silencio durante décadas, traumatizado por lo ocurrido, mientras que Hickson se sometió a polígrafos que superó con éxito. En 2019, la ciudad de Pascagoula colocó una placa oficial en el lugar del encuentro, reconociendo el evento. ¿Qué buscaban esos seres con pinzas en un muelle de Mississippi?
el misterio sigue vivo, recordándonos que, a veces, los monstruos de nuestras pesadillas son reales. Este es el caso definitivo de abducción múltiple. 4 amigos, todos artistas y entusiastas de la naturaleza, decidieron hacer un viaje de pesca en canoa por el río Allagash en Maine. Lo que comenzó como unas vacaciones tranquilas terminó en un trauma compartido que tardaría 10 años en salir a la luz. Por primera vez, no era la palabra de uno contra el mundo, sino la de 4 testigos idénticos. La segunda noche de su viaje, los 4 amigos, Jim, Jack, Charlie y Chuck, decidieron pescar de noche. Encendieron una gran fogata en la orilla para usarla como faro y se adentraron en el lago. De pronto, vieron una luz esférica inmensa que cambiaba de color. Charlie Foltz sacó una linterna potente y le envió señales en código Morse. Para su horror, la luz respondió. El objeto se movió instantáneamente hacia ellos, cubriéndolos con un haz de luz blanca pura. Lo siguiente que recuerdan es estar de pie en la orilla. No tenían memoria de cómo habían regresado. Lo extraño era la fogata. Antes de irse al lago, habían puesto troncos enormes que deberían haber durado horas. Ahora, el fuego estaba reducido a cenizas frías. Los 4 se sentían extraños, agotados y con una sensación de vacío. Decidieron empacar y largarse de allí de inmediato, sin hablar mucho del tema. Pasaron 10 años. Los 4 amigos empezaron a sufrir pesadillas sistemáticas. Todos soñaban con hombres delgados de cuello largo y ojos grandes examinándolos en una mesa metálica. En 1986, decidieron someterse a hipnosis regresiva por separado. Los resultados fueron asombrosos. Las historias de los 4 coincidían en detalles técnicos mínimos. Describieron haber sido obligados a dar muestras de fluidos corporales y haber sido observados como animales de laboratorio por seres que parecían no tener emociones. El caso de Allagash es uno de los pilares de la ufología, porque los 4 hombres pasaron pruebas de polígrafo y sus testimonios cruzados no mostraron fisuras. Eran hombres con carreras exitosas que no tenían nada que ganar y mucho que perder al contar esto. Su historia nos enseña que cuando la luz baja del cielo, no importa cuántos sean, nadie está a salvo de ser llevado a la oscuridad. Ahora apaga el video y escucha el silencio, porque si estas historias te incomodaron, imagina vivirlas. Muchos de los que fueron abducidos dijeron lo mismo. Nadie me creyó. Si no quieres perderte el día en que alguien diga la verdad, suscríbete ahora a Tenebrae Vox. Deja tu like. Comenta si crees que estamos solos en el universo, o si prefieres no saber la respuesta. Y recuerda, la próxima vez que mires al cielo, tal vez algo ya te esté mirando a ti.